Buenos días, estamos con la doctora Luisana Melo, gerente de salud de CanTV, y para conversar sobre el tema del nuevo baremo sobre la salud en las instituciones del Estado que ha estado saliendo en los medios como forma de regular los precios que están cobrando las clínicas privadas a las instituciones públicas. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un tema realmente que está ahorita en el tapete y que es muy importante dar una información clara y precisa de lo que está ocurriendo para evitar todas estas manipulaciones que los medios opositores puedan poner en el tapete, ¿no? Y en la discusión con los ciudadanos y las ciudadanas en general. Vamos a entrar directamente en tema. A ver, ¿cómo surge la necesidad de la construcción de este baremo? Sí, fíjate, Carlos, los altos costos que veníamos afrontando las instituciones del Estado, que teníamos fondos autoadministrados de salud. Es muy importante explicar qué es un fondo autoadministrado para poder, fíjate, algunas instituciones del Estado no contratan pólizas de seguro con intermediarios, es decir, con compañías de seguro, sino que tienen un fondo con un presupuesto y ese fondo es administrado por la propia institución y contrata directamente los servicios a los prestadores privados de salud, sean clínicas o cualquier otro tipo de prestadores de salud, ¿no? Entonces, cuando revisamos las cuentas, los fondos, nos percatamos de que sobre todo en los últimos 2 años, pero que había venido de manera ascendente el volumen de dinero que tenían que tener esos fondos para poder cubrir las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Pero sobre todo en los últimos 2 años hubo una espiral ascendente muy bárbara, o sea, una cosa exorbitante y realmente especulativa. Porque no existían, cuando uno analizaba el problema, no existían razones objetivas, reales, que nos permitieran decir que el aumento de precios fuera de esa magnitud. Entonces, la magnitud de los recursos que estábamos desembolsando, estas 10 instituciones que comenzamos a reunir, fue lo que nos indujo a construir algunos instrumentos que nos permitieran negociar con las clínicas privadas desde una postura de mayor ventaja para el Estado, para nuestros trabajadores y trabajadoras, pero al final para el Estado, ¿no? Para las instituciones del Estado que estamos en esto. Entonces, lo que se pretende con esto es disciplinar. O sea, disciplinar no es ninguna, en estos momentos, no es ninguna estrategia para quebrar a nadie. Nosotros estamos disciplinando el volumen de dinero que se está invirtiendo, no es inversión, porque no es inversión, lo que se está gastando en el sector privado de salud. ¿Okay? Y justamente este problema. Tú dices en el sector privado de salud, pero es en el sector privado con dineros públicos. Exactamente, por eso estoy diciendo, es un fondo público que transfiere, es una transferencia al sector privado, que en última instancia lo que hace es fortalecer el sector privado. Entonces, como nunca en estos últimos años, el sector privado se ve fortalecido con dinero público y sin ningún tipo de regulación, donde ellos aumentan. Entonces, la matriz de opinión es que les estamos imponiendo una lista de precios, le estamos imponiendo un baremo, cuando en realidad durante todos los años se nos han venido imponiendo a nuestras instituciones los precios que nos cobran las clínicas, porque no hay ningún tipo de negociación, simplemente cada 2 o 3 meses o cada vez que se les ocurre a estas instituciones nos aumentan los precios sin participación, simplemente nos dicen a partir de tal fecha se cobra tanto. Punto. O sea, una cartica donde nos dice eso. Bueno, nosotros hemos venido trabajando, construyendo una propuesta que se hizo desde el conocimiento técnico, en primera instancia, pero con una visión política. O sea, lo que nosotros manejamos detrás de esto es la visión política de un Estado que transita hacia una nueva forma, ¿verdad? Que transita hacia el socialismo. Entonces, ¿cómo un Estado que transita hacia el socialismo no regula esta situación, ¿no? Entonces, es allí el problema. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es construir instrumentos que nos permitan, parar, ¿no?
como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, un poco eso, ¿no? Llegó el comandante y mandó a parar y dijo, vamos un momentico a detener esta espiral ascendente, exorbitante, especulativa de los precios que las clínicas nos cobran a nosotros, mientras construimos, como ciertamente es, porque nosotros estamos de acuerdo que la verdadera regulación se hace cuando construimos las estructuras de costo. Pero para construir las estructuras de costo en salud, todo el que trabaja en salud y que sabe del tema de salud, sabe que es complejo la construcción de costos, que no se hace de un día para otro. Entonces necesitamos en este momento un instrumento que nos permita detener la especulación mientras construimos el instrumento que realmente va a regular, ¿no? ¿Por qué no nos das algún ejemplo de lo que cuando dices especulación? Por ejemplo, ¿qué significa concretamente especulación? Ajá, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros comparamos el precio de una habitación de las clínicas privadas denominadas tipo A de Caracas con los hoteles más lujosos de Caracas. Quiero decir que la comparación fue estrictamente en los rubros de la habitación. O sea, no comparamos allí, no fue que agarramos el precio de la clínica y lo pusimos allí y estamos comparando. No, nosotros sacamos del precio total que ellos nos dieron todo lo que significa el recurso humano. O sea, lo que es la atención médica, enfermería, etcétera, etcétera. Inclusive la dieta la sacamos de allí. Y comparamos exclusivamente los precios de lo que significa la habitación. Las 4 paredes, la puerta, el baño, las camas, el sofá para el acompañante, etcétera. Y las clínicas privadas tienen por lo menos un 20 o un 25% por encima de las clínicas más lujosas, de los hoteles más lujosos de Caracas. Eso ya es un índice de lo exorbitante, pues no es posible que eso cueste 20% más que un hotel más lujoso donde las habitaciones en realidad no solo tienen la cama, la puerta, la ventana, sino que además te ofrecen una cantidad de cosas que no las ofrece un hospital, ¿no? O una clínica. Es un ejemplo. Otro ejemplo muy, muy impactante, ¿no? Nosotros comparamos la factura, porque es importante decir que la base de datos de este estudio fueron las facturas que las clínicas privadas nos cobran a las instituciones del Estado que estamos en esta mesa. ¿Okay? Son las facturas. Nosotros no estamos aquí inventando ningún tipo de números que sacamos bajo la manga. Nosotros agarramos la facturación de las diferentes clínicas según su tipo de más. Nosotros agarramos primero las tipo A, después agarramos las llamadas tipo B y después agarramos las llamadas tipo C. Y las facturas, las que tiene esta institución, la que tiene la otra institución, la que tiene otra institución. Y se hizo un estudio donde mirábamos qué nos cobraban a cada quien. Y entonces realizamos un cuadro que también es impactante, donde decimos, bueno, ¿qué justifica que a mí, a CanTV, me cobren, por ejemplo, por una operación del manguito rotador, por ejemplo, 14.000 bolívares, mientras que a PDVSA le cobran 6.000 bolívares y a Banco Central de Venezuela le cobran 4.000 bolívares, por ejemplo? Si es solo por los honorarios profesionales. O sea, solo por las manitos del cirujano. O sea, ¿qué justifica que en la misma clínica, porque eso así fue el estudio, o sea, nosotros agarramos cuánto te cobran a ti en tal clínica, por tal patología? Por eso el estudio, que es un estudio donde hubo un equipo multidisciplinario de personas, donde había estadísticos, actuarios, contadores, administradores, médicos y médicas, o sea, un universo de inteligencia trabajando el tema. No encontraba justificación técnica que nos permita decir por qué en la misma clínica, con el mismo cirujano, a una institución se le cobraba un precio, a otra institución otra y a otra institución otra. O sea, eso no tiene ninguna justificación real. Ese es otro de los factores que nos fue entonces animando a profundizar más en el tema, ¿no? Entonces, con los medicamentos, otro ejemplo que te puedo dar, con los medicamentos. O sea, si nosotros agarramos el precio de los medicamentos X en una factura X, agarramos el precio de los medicamentos y llamamos a una farmacia al detal, o sea, nosotros llamamos por teléfono, ¿cuánto nos cobra por tal medicamento? Al detal, y nos decían un precio. Y nosotros comparábamos el genérico.
Y luego comparábamos, le decíamos, bueno, ese mismo medicamento en tal norma comercial, tomábamos el precio. Y luego entonces comparábamos con la factura. Y resulta que si comparábamos el precio genérico con la factura, los aumentos podían ser hasta de 1000%. Por encima del precio al de tal, que no es el precio que las clínicas compran, porque las clínicas tienen una cosa que se llama economía de escala, que mientras más compran, más barato. Pero nosotros al de tal comparábamos y el aumento podía ser hasta de 1000%. Imagínate tú con los precios de economía de escala. Y si comparábamos entonces ese mismo medicamento, su nombre comercial, con el precio que tenían las clínicas privadas, ese aumento podía ser hasta del 500 y pico por ciento. O sea, es una cosa realmente exorbitante. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Por ejemplo, si un ciudadano, un trabajador o trabajadora va a una clínica de manera particular y dice que viene a una cesárea, que su esposa va a tener un niño y que le van a hacer una cesárea, el presupuesto que se le da al particular es el 50% menos que si dice que lo va a pagar una institución del Estado, tipo CanTV, por ejemplo. Es el 50% menos. O sea, ¿qué razones hay para justificar que si la paga el fondo administrado de alguna de nuestras instituciones sea el 50% menos, que sea el 50% más que si lo paga el particular? Otro ejemplo impactante. Si un ciudadano se le vence, pide un presupuesto para una carta aval, o sea, una intervención que va a ser electiva, que no es una emergencia. Pide su presupuesto y le hacemos una carta aval. Resulta que se le vence la carta aval. En el transcurso de un mes, y 10 días, va y pide de nuevo el presupuesto para hacer de nuevo la carta aval, porque las cartas aval tienen un periodo de vencimiento de 30 días. Pues la diferencia entre el presupuesto, entre el mes anterior y este mes, es del 25%. O sea, ¿qué ha ocurrido en este país para que entre mayo y junio de este año haya un aumento del 25% en un presupuesto para una intervención quirúrgica en cualquiera de las instituciones privadas de este país? O sea, entonces, esos son algunos de los datos, ¿no? Que luego podremos suministrar los datos en concreto, ¿no? Los números para que puedan también ser publicados y se evidencien. Otro tema que es muy importante cuando hicimos el análisis es el tema del INPC. El INPC en salud, o sea, el índice en salud es determinante en la construcción del índice total, de ese promedio con el que las clínicas se basan para hacer sus aumentos. Entonces, ¿qué dicen ellas de aumento? Bueno, nosotros aumentamos el 30% porque ese es el porcentaje que el INPC dio. Pero es que resulta que el INPC se construye de una manera que es como decir estos números indexados, ¿no? Se construyó que preguntamos cuántos son los precios que cobran en las clínicas privadas, luego se saca el INPC, luego cuando sale a la luz pública el INPC, las clínicas dicen, bueno, tenemos que aumentar porque esto aumentó, y luego cuando volvemos a sacar el INPC, lo volvemos a sacar sobre ese precio, ya está aumentado. Entonces, eso hace, por supuesto, que siempre haya como... O sea, el aumento se calcula sobre el precio aumentado y se vuelve a calcular... sobre el precio aumentado. Y se aumenta sobre el ya aumentado. Exacto. Okay.